Bienvenidos al conocimiento gnóstico. Curso de esoterismo crístico. Clase número 11. Tema: La autoobservación. Comencemos. la autoobservación. Uno puede ver sin observar. Debemos observar, y luego de observar, debemos observar lo observado. Nosotros nos dedicamos a observar a los demás, pero nunca a sí mismos. Y si queremos autoconocernos, debemos autoobservarnos. Mientras no nos autoobservemos, viviremos con la ilusión de que somos uno. Cuando continuamos con la convicción absurda de que somos uno, que poseemos un yo permanente, resulta imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Si nos creemos uno, nunca seremos capaces de separarnos de nuestros propios defectos. Solo mediante la autoobservación, podremos ver a las gentes que viven en nosotros. La autoobservación se divide en tres partes: sujeto, objeto, y lugar. Sujeto. Cuerpo físico. Debemos observar el cuerpo, sin olvidar que éste es séptuple en su constitución, y que debemos percibir la septuplicidad. Se perciben, por medio de los 5 sentidos. El gusto, nos pone en contacto con el físico. El olfato, con el vital. El oído, con el emocional. La vista, con el mental. Y el tacto, con el de la voluntad. Objeto. El objetivo es buscar la perfección, existir, despertar conciencia, desarrollarnos psicológicamente. Lugar. En el físico vital, revisando nuestra psicología. Nos colocamos en el lugar de los valores. Debemos revisar nuestros 3 cerebros: el emocional, el mental, y el de la voluntad. La autoobservación tiene que ir acompañada de la reflexión. Autoobservación es el primer paso. Luego le sigue la autorreflexión. Debemos reflexionar sobre nuestro comportamiento. De por qué nos comportamos de esa manera. ¿Qué formas mentales son las que nos impulsan a comportarnos de esa manera? El siguiente paso es el autoanálisis. Aquí se estudia el agregado, separándolo de todos los argumentos que éste presente. Debemos descomponerlo. Luego continúa el discernimiento. Aquí separamos lo que vamos a trabajar, separamos lo constructivo, de lo destructivo. Lo útil, de lo inútil. Debemos darnos cuenta de los valores que se encuentran en esa energía. Del discernimiento, viene la comprensión, y la comprensión es luz. Concentración. Nos concentramos en la Divina Madre Kundalini, para pedirle, nos ayude a eliminar el defecto. Meditación. Es el siguiente paso. Y de aquí surge el Samadhi. Vean en qué puesto se encuentra la meditación. Pero nosotros queremos llegar a la meditación, sin haber empezado siquiera por la autoobservación. Meditar es un resultado. Sin autoobservación, no se puede llegar a la meditación. Quien debe realizar todos estos pasos, es el embrión de alma. Necesitamos desarrollar el sentido de la autoobservación. El mantenimiento de la imaginación al interior, desarrolla en nosotros, el sentido de la autoobservación. Para nosotros, es muy difícil autoobservarnos, porque la voluntad la tenemos en las infradimensiones. Permanecer en el interior, no es fácil, porque cada vez que nos introvertimos, la fuerza de la contratransferencia, nos saca del objetivo. Es por eso que el trabajo gnóstico, no es de soplar y hacer botellas. Pero la lucha está ahí. Queremos ser felices, pero la felicidad sin trabajar sobre sí mismos, es imposible. Para ser felices, necesitamos relacionarnos con los demás, pero no es posible relacionarnos con los demás, mientras no se realice un cambio interior. Y se cambia, eliminando. Y de ninguna manera eliminamos, si no los observamos en nuestro interior. Si queremos disolver el yo, necesitamos autoobservarnos con espantosa sinceridad. Si queremos disolver el yo, necesitamos autoobservar los impulsos externos e internos, y las reacciones ante esos impulsos. Muchos impulsos nos vienen de fuera, y muchos de adentro, y necesitamos saber cómo reaccionamos ante esos impulsos. La fantasía, es la fuerza que no nos permite autoobservarnos.
Debemos luchar a muerte contra la fantasía, porque además de ponernos en situaciones ridículas, detiene todo posible desarrollo interior. Necesitamos circular en el interior para no identificarnos. Si de verdad, y muy sinceramente, comenzamos a observarnos internamente, entonces resultamos dividiéndonos en observador y observado. Mientras no nos dividamos en observador y observado, no podremos realizar ningún cambio en nuestro interior. Si no nos autoobservamos, no podremos transformarnos. Es necesario estudiarnos a sí mismos, en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. Es urgente tener la memoria quieta, para que la mente se serene, y luego autoobservarnos con calma, para conocernos a sí mismos. ¿Cómo podría conocerse a sí mismo, quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse, si no se divide previamente en observador y observado? ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos, si cometemos el error de no querer dividirnos? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Si esta división no se sucede, continuaremos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. Y quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias, aquel que no se conoce a sí mismo? Es urgente autoobservarnos, analizar, y comprender cada uno de nuestros defectos. Debemos anteponer la conciencia a los eventos. No tenemos que esperar estallar, sino trabajar con los pequeños detalles. Esos pequeños detalles son los pelos absorbentes de la raíz. La raíz de un árbol tiene muchos pelos absorbentes por donde se alimenta el árbol. Si lo dejamos de alimentar, el árbol se muere. Así el yo se alimenta a través de esos pequeños detalles, hasta que explota. Debemos tener en cuenta que de cada acción, pensamiento y sentimiento, tenemos que dar cuenta. Necesitamos observar nuestros errores. Si seguimos cometiendo los mismos errores, cualquier posibilidad de cambio será imposible. Cuando cometemos un error, podremos sentir remordimiento, pero no arrepentirnos. Porque el arrepentimiento viene de la conciencia. Lo que pasa con nosotros, es que tenemos muchos objetivos, por esa razón, debemos establecer un cierto tiempo, para saber qué es lo que realmente queremos. Luego hay que buscar estudiar, practicar, alimentarnos bien, etc. En el planeta Tierra, estamos los fracasados. Si queremos tener éxito, debemos percibirnos. La fuerza que nos impulsa al desarrollo, es dirigir la imaginación al interior. La fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga, nos lleva hacia las infradimensiones. Debemos recorrer la médula, porque es la energía la que nos va a hacer desarrollar la imaginación. Deberíamos decirnos a sí mismos: yo gano más, recorriendo la médula, que conversando con una imagen. Cuando en una práctica se dice, vamos a concentrarnos en el cerebro intelectual, uno debe ver los hemisferios cerebrales. Porque cuando uno se dirige a ese centro, ve los pensamientos. Después de una práctica, debemos reflexionar, analizar, qué imágenes nos sacaron. La percepción, es con el propósito de estudiar las imágenes que aparecen. Debemos estar alerta a novedad. Si vigilamos, descubrimos al ladrón. El embrión de alma, solo se puede autoexpresar, con la recordación de sí mismo. Recordación de sí mismo, es el estado de la conciencia que nos permite percibirnos. El recuerdo de sí, es la perfecta integración de la conciencia, cuerpo, y medio ambiente. El recuerdo de sí, es el funcionalismo de la conciencia. El embrión de alma, necesita de los 5 sentidos para relacionarse con el ambiente exterior. Debemos desarrollar la capacidad de percibir los 5 sentidos. La percepción, va acompañada de la respiración. Inhalar y relajarse, es la clave. Debemos dedicarle 1 hora diaria a percibirnos. Se busca las palpitaciones del corazón, para que la mente aprenda el idioma del corazón. Debemos primero, convertirnos en ciudadanos del planeta Tierra, para luego emprender la revolución de la conciencia. Al percibirnos, revalorizamos la enseñanza, los valores crísticos, y entonces estamos en la revolución de la conciencia.
Quien nos insulta, se está sacrificando por nosotros, porque mientras él baja, nosotros elevamos nuestro nivel del ser. Necesitamos aprender a relajar el cuerpo. Porque un cuerpo tensionado, es como un arco templado, listo para disparar. Si aprendemos a relajar la lengua, aprendemos a relajar el cuerpo. Los 3 defectos que no nos dejan desarrollarnos son la mitomanía, la egolatría, y la paranoia. Y podremos descubrirlos, solo mediante la observación rigurosa, sin escapatorias. Adoramos una forma mental de Dios, por eso somos ególatras. Nos creemos gnósticos, y por eso no le ponemos atención a un evangélico, y así es como somos paranoicos. Nosotros mismos, somos el impedimento para no progresar. Cuando un yo nos engaña, nos alejamos de la gnosis. Porque el problema de nosotros, es que la esencia no dirige, sino el agregado psicológico. Debemos aprender a dividir la atención, en sujeto, objeto, y lugar. Debemos separarnos del defecto para poderlo estudiar. Si estamos parados sobre la tabla, no podremos levantarla, necesitamos separarnos de ella para poderla levantar. Separarnos de la tabla. Esto es, dividirnos en observador y observado. Nos dividimos, cuando nos percibimos. Mientras no empecemos a observarnos internamente, no podremos dividirnos. El cuchillo de la conciencia es el que dice, esto sirve, esto no sirve. El observador, es la conciencia. Y el observado, el agregado. Si no nos dividimos, entonces es un yo, observando a otro yo. La autoobservación, es vida. Autoobservarnos, es alimentarnos. Debemos convertirnos en atletas de la autoobservación. Lo que buscamos, es unificar los 3 cerebros, para crear el centro de gravedad en nosotros. El círculo, representa al absoluto, que es el punto en el círculo. Actualmente, tenemos 3 puntos de gravedad. El centro de gravedad permanente, se crea equilibrando los 3 cerebros. Al equilibrio de los 3 cerebros, se le conoce como, igualdad de vibraciones de una misma fuente. Ya dijimos en clases anteriores, que en nosotros solo trabaja la parte motriz de cada uno de los 3 cerebros. Y si queremos pasar al segundo nivel, de la parte mecánica, a la parte consciente, debemos percibirnos. Al nosotros percibirnos, veremos imágenes, las cuales nos permitirán subir a la parte emocional. ¿Para qué estudiamos este tema? Para que nos entusiasmemos con la autoobservación. El cierre para no ser molestado por fuerzas negativas, es la autoobservación. Acordarnos del Padre. La autoobservación, confiere al ser humano el autoconocimiento, el cambio radical, y la auténtica sabiduría. Nuestro deber cósmico, es el despertar de nuestra conciencia. Autoobservarnos, es despertar conciencia. Paz inverencial.